Alejandro, háblame un poco más de estos pactos. ¿Cuáles son las propuestas que tienes exclusivamente para combatir el desempleo, por ejemplo, ¿no? Porque vienen y los candidatos nos dicen, bueno, se va a combatir el desempleo, se van a tomar medidas en cuestión de salud, de educación, pero ¿cómo vas a hacer cómo vas a combatir estas cuestiones, ¿no? Que obviamente tienen mucho detrimento en la vida de los ciudadanos mexiquenses. Yo creo que son fundamentalmente con tres acciones. Partiendo del principio de que la mayor generación de empleos en el Estado no la hacen las grandes empresas, las hacen las micro, las pequeñas, las medianas empresas que requieren de apoyos. En ese sentido, tenemos que dar las condiciones para el desarrollo de la inversión, que lleguen grandes inversiones, que lleguen grandes empresas. Lamentablemente, en los últimos años se desmanteló la planta productiva en las principales zonas industriales del Estado. El caso de la zona industrial en Lerma, en Tlalnepantla, en Tutitlán, en Cuautitlán, y lamentablemente ese desmantelamiento de la planta productiva, que se convirtió prácticamente en desarrollo inmobiliario, no se sustituyó por otro tipo de actividades que pudieran diversificar la actividad económica en la entidad. Entonces, en ese sentido, habrá apoyo a quien realice inversiones en el Estado, desde grandes inversiones para establecer plantas productivas, que con toda seguridad irán avanzando una especialización en el área de servicios, a manera de clústeres y plantas que trabajen en sectores de punta, particularmente en desarrollo tecnológico, que mucha falta nos hace en el Estado, más aún cuando el Estado tiene un gran potencial dentro de sus ventajas competitivas en cuanto a la calificación de la mano de obra que existe en la entidad. Tenemos prácticamente todas las instituciones de educación superior establecidas en el Estado. Tenemos, sin lugar a dudas, también uno de los promedios más altos de educación, particularmente en las zonas metropolitanas. Ya hay que ir avanzando en especializaciones que permitan encontrar espacio de trabajo para esta gente que lamentablemente hoy está emigrando a los Estados Unidos. Junto con ello tenemos que dar apoyos a las micros y a las pequeñas empresas, créditos accesibles desde el gobierno, en donde además de avanzar en una verdadera desregulación de todos los trámites burocráticos que existen, que se convierte en una cadena de corrupción, permitan la apertura inmediata de negocios en la entidad. Y un tercer aspecto es alentar también el empleo familiar y las empresas familiares. Y tendremos un programa de créditos a la palabra que permitan desde abrir el pequeño negocio familiar en algunos talleres de costura hasta empezar a potenciar talleres familiares que con un apoyo económico mínimo y consistente pueden ayudar a que esos negocios crezcan. En ese sentido habrá que contar también con instrumentos de estímulos fiscales. Por supuesto que el grueso de los estímulos fiscales están en manos de la autoridad federal, pero nosotros podemos contar con apoyos en el impuesto sobre la nómina y otros impuestos que existen para generar estímulos y compensaciones para que quien genere nuevos empleos y particularmente a jóvenes pueda tener beneficios y exenciones para el desarrollo de sus negocios. Es fácil, yo creo que es un asunto solamente de comprometerse a que los recursos que se utilicen sean cada vez más eficientes, y habrá también, por supuesto, un detonador adicional, que toda la infraestructura pública, toda la inversión pública que generemos en el desarrollo de obras y de infraestructura en general, se canalice también en el apoyo a empresas establecidas en el Estado, para que haya un factor multiplicador de la obra pública en la generación de empleos y al mismo tiempo en el fortalecimiento de las empresas establecidas en el Estado de México. Alejandro, y el tema de la corrupción, ¿cómo vas a garantizar a la ciudadanía que no exista corrupción? Bueno, en primer lugar, la primera solución a la corrupción es el comportamiento de uno mismo. Por supuesto que eso tiene que irse acreditando en el ejercicio de nuestras responsabilidades. El primer paso para resolver la corrupción es estar convencidos de que puede haber gobiernos con ética y con un funcionamiento transparente. Pero no basta, porque también en ocasiones esto se extralimita y hasta ahora no se han podido límites y acciones puntuales a las acciones de corrupción en todos sus niveles. Y para acabar con la impunidad que representa la corrupción, vamos a tipificar el delito de corrupción para que sea penalmente sancionado y que esta sanción penal
pues sea no solamente ejemplar a los funcionarios que malversan fondos o que abusan del poder, sino también que sea un referente para alentar la participación de los ciudadanos. Y en ese sentido, en la nueva ley de transparencia y de acceso a la información que queremos para el Estado, habrá espacios para que los ciudadanos puedan presentar no solamente solicitudes de acceso a la información pública, que es un instrumento fundamental para identificar dónde están los vacíos, las fugas de recursos, la burocracia y la corrupción, sino que también puedan presentar denuncias y hacer su seguimiento para acabar desde la corrupción que se presenta con el policía de crucero o en alguna carretera, hasta la que puedan representar los altos funcionarios que lamentablemente en un estado como el nuestro, pues han hecho grandes negocios al amparo del poder público, han dilapidado recursos para su promoción personal, distrayendo los recursos de su función fundamental, que es buscar el bienestar de la gente, y esperemos que esta obra sea sancionado incluso en el ámbito penal. Claro.